En esta oportunidad, resolveremos un ejemplo de aplicación del método de elementos finitos haciendo uso de elementos cuadráticos. Para entender esta lección es necesario tener a la mano el apartado práctico 2.3.2. Recordando la lección, para el caso de este ejercicio solamente incorporaremos un contenido nuevo, el cual será una definición nueva del elemento maestro. Recordemos que el elemento maestro consiste en una transformación aplicada a algún elemento del dominio del problema, cuyo resultado es un elemento con características estándar como se muestra en la figura. La nueva característica de este concepto es la inclusión de un nodo intermedio, el cual cumple con la función de dar mayor aproximación aumentando la cantidad de elementos. Dependiendo de este nodo intermedio, podemos tener una relación de transformación distinta, siendo la más común para el nodo que se encuentra justo en el centro entre los otros dos puntos, dando así como resultado la relación entre x y y que teníamos anteriormente. Cabe destacar que esto sigue siendo una relación de conversión 1 a 1 entre los puntos de los distintos elementos, y cuya relación diferencial se sigue manteniendo igual siempre y cuando el nodo intermedio se encuentre justo en el centro del elemento original. Otro cambio importante en este concepto de elemento maestro es la inclusión de funciones de forma de segundo grado, una por cada nodo. Estas funciones tienen dos capacidades importantes. Una es la de aportar mayor precisión, dado que los elementos tienen la capacidad de ser funciones de segundo orden y permite el estudio de la primera derivada de la solución del problema. Las ecuaciones cuadráticas se definen como se muestra a continuación, y cuyas derivadas respecto a la variable psi son las siguientes. Como es necesario, se define la derivada de las funciones de forma respecto a la variable dependiente. Todo esto tiene como objetivo el mismo que se tenía en el ejercicio anterior, y es el de transformar una integral cuyos límites son genéricos a una integral cuyos límites están estandarizados entre menos 1 y 1, para así luego aplicar la integración numérica aproximada o cuadratura de Gauss. Esta se hace para convertir una integral cuyos límites estén entre menos 1 y 1 a una sumatoria de términos. Como se dijo anteriormente, los términos son los siguientes. En este caso, resolveremos un ejercicio que consiste en determinar mediante el método de elementos finitos la solución a un problema de condiciones de frontera. Este problema es el que se muestra en el enunciado y está sujeto a las condiciones de borde y cuya solución exacta está provista para demostrar la veracidad del método. El primer paso es discretizar el dominio de la ecuación. Para nuestro caso, usaremos el nuevo concepto del elemento maestro, es decir, una discretización formada por elementos que poseen un nodo intermedio. Es importante cuidar el orden de las variables del elemento y las variables globales, es decir, no confundir entre las variables con las que se trabaja el elemento internamente a las variables globales del programa. Para nuestro caso, definimos los elementos como se muestra a continuación, en donde el nodo intermedio es el que va a tener el número 3. Esto es a causa del orden de las funciones de forma. Con eso en mente, se define entonces la posición de los nodos. El siguiente paso es establecer la matriz de conectividad de los nodos. Estas se hacen como se muestra a continuación. El tercer paso es definir una función de aproximación U. Esta función es la que va a realizar la aproximación sobre nuestro problema. También es conveniente definir la derivada de U de esta función. Recordemos entonces que las funciones de forma que componen esta función de aproximación son las que nombramos anteriormente en el elemento maestro. El siguiente paso es desarrollar la formulación débil del elemento de la ecuación diferencial. Partiendo de la integral de residuos ponderados, la cual se define como se muestra, se sustituye la función residuo en la integral. Se procede entonces a aplicar el método de integración por partes al término de orden superior para así obtener la siguiente expresión. El siguiente paso es definir a la función ponderada W. W se define de la siguiente manera. Por consiguiente, sustituyéndola en la expresión del elemento, queda de la siguiente forma, donde Q sub i son las condiciones de borde según la frontera del elemento. El siguiente paso es sustituir la función de aproximación U en la expresión del elemento. El primer paso es incluir a la función U. El siguiente paso es, de ser necesario, introducir los diferenciales dentro de la definición de U. Y por último, se extrae la operación de sumatoria fuera de la integral. Acomodando la expresión queda de la siguiente forma, donde este término representa la matriz de rigidez del elemento B, mientras que este el vector de fuerzas asociado. Y por último, las condiciones de frontera si éste las posee. Aplicando el concepto de elemento maestro a esta expresión, vamos a necesitar los conceptos que definimos anteriormente, tales como las funciones de forma, la relación entre x y y, la relación diferencial, las derivadas de las funciones de forma respecto a la variable psi, y por supuesto la relación diferencial entre las funciones de forma y la variable dependiente.
Realizando la transformación de la ecuación del elemento al sistema de la variable auxiliar, nos queda lo siguiente, en donde por supuesto el primer paso es sustituir las variables directas, seguidamente sustituir las funciones de forma y por último cambiar los diferenciales. Para el elemento 1 se obtiene la siguiente expresión. Se define la ecuación según el valor de los coeficientes y y j para cada índice de la matriz de rigidez del elemento, siendo para el primer término el siguiente. Se sustituyen los parámetros del elemento maestro según sea necesario. Para este caso necesitaremos los siguientes términos. 1 es la longitud del elemento. El siguiente es la función de forma 1, la derivada respecto a sí de la función de forma 1 y la definición del inverso del jacobiano. Sustituyéndolos en la expresión queda lo siguiente. El siguiente paso es aplicar la cuadratura de Gauss. Esta consiste en convertir la integral que teníamos anteriormente en una sumatoria. Para este caso, la expresión g de sí es la siguiente como se muestra, y emplearemos tres términos solamente. La expresión quedaría de la siguiente manera evaluando la función en los respectivos puntos. Aplicando la misma metodología al resto de la combinación de índices, nos queda lo siguiente. Continuando, quedarían los siguientes términos. Y finalmente, ensamblándolos todos en la matriz de rigidez del elemento 1, nos queda la siguiente matriz. Para el mismo elemento 1 es necesario calcular el vector de fuerzas asociado. La expresión para el vector de fuerzas es la siguiente. Depende solamente de la variable y. Eso quiere decir que aplicando la integración numérica de Gauss nos quedaría el siguiente vector de fuerza asociado. Y finalmente, el ensamblaje final del sistema para el elemento 1 es el que se muestra a continuación. Y aplicando la misma metodología tenemos las siguientes expresiones para el resto de los elementos. Para el elemento 2, para el elemento 3, el elemento 4 y para el elemento 5. Para el ensamblaje de la matriz global, recordemos que vamos a necesitar la matriz de conectividad que definimos inicialmente. Ejemplo, según la matriz con los siguientes nodos tenemos dos matrices. Recordemos ahora que nuestras matrices son de 3×3 en vez de 2×2 como en el ejercicio anterior. De esta forma, la matriz se ensambla de la siguiente manera. Para el elemento 1, según los elementos que definimos en el ejemplo, quedaría así. Y para la matriz del elemento 2, de la siguiente forma. Y la conectividad sería la superposición de las matrices sumándolas. Para mayor información, revisar el apartado dedicado al estudio del ensamblaje de matrices. En nuestro ejercicio, nos quedaría de la siguiente forma, en donde se puede observar un arreglo conveniente de los elementos. Esto se hace gracias a una oportuna selección de la matriz de conectividad. En nuestro ensamblaje, sustituyendo los elementos, nuestra matriz queda de la siguiente forma. De igual manera, en el ensamblaje de la matriz global, ensamblamos el vector de incógnitas, el vector de fuerzas, que como puede observarse, está compuesto igualmente de una conexión conveniente entre los elementos, gracias al orden de la matriz de conectividad, y por supuesto el vector de condiciones de frontera. Recordemos que este vector de frontera es distinto de 0 solo en aquellos puntos que pertenecen a la frontera real de nuestro problema. Finalmente, integrando las condiciones de contorno, tenemos la primera, donde la función u evaluada en 0 es igual a 0. Esto queda de la siguiente forma, aplicando el método de la penalización. Recordemos que este método se emplea para incorporar las condiciones de frontera sin dañar la simetría de la matriz de rigidez. La siguiente condición de frontera es la de u evaluada en 1 igual a 0. Esta nos arroja el siguiente sistema. Resolviendo, tendremos entonces un vector u de soluciones aproximadas, que es el siguiente. Recordemos que la solución exacta fue provista al principio del problema, para poder obtener un vector u de soluciones exactas y poder comparar así las respuestas. Aunque la manera más práctica de poder hacer esta comparación, y como ya hicimos en el ejercicio anterior, es superponer ambas gráficas, una realizada por las funciones de aproximación y otra realizada por la solución exacta. Como puede verse, la solución se adapta mucho mejor que la realizada en el ejercicio. Recordemos que este mismo ejercicio fue realizado con elementos lineales en un apartado anterior. Podemos ver que la solución no solo se adapta mucho mejor, sino que la capacidad de tener funciones cuadráticas entre dos nodos hace que se adapte aún mejor la función. Y como una gran ventaja, puede realizarse el estudio de la primera derivada de la función exacta. Esta se realiza a través de las derivadas de cada uno de los elementos, es decir, compuesta a través de funciones rectas. Cabe destacar que en los nodos existen discontinuidades debido a la propia naturaleza del método. Para mayor información acerca de la aplicación del método basándose en elementos cuadráticos, revisar la lección 2.3.